en agosto de este año a 3% anual con cifras desestacionalizadas. Esto significó su menor crecimiento desde marzo de este año. Se incorpora a la mesa Jesús Ugarte. Susi, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Pues ¿a qué se debió esta desaceleración? ¿Qué le pasa al consumo, Chucho? Mira, el consumo lo vemos hoy también con los datos de Walmart, hay que decir, porque creo que hay que hablar de los dos temas. Walmart hoy tiene un crecimiento de 4.7% en nominal en ventas a tiendas comparables, 4.7 y 6.1% de crecimiento en ventas a tiendas totales. Mira, justo aquí estamos viendo en la fiebre de color azul, 4.7% es el crecimiento nominal en ventas a tiendas comparables, el menos 1.5% es descontando la inflación. La inflación ha sido alta en este año. Y pues bueno, ¿qué fue lo que vimos? Hay que recordar, aquí lo comentamos, septiembre fue un mes atípico. Walmart tuvo un crecimiento de 10.2% de crecimiento, ahí lo estamos viendo, 10.2% de ventas a tiendas comparables, por las compras inusuales que se dieron, recordarán, de víveres, de alimentos, de alguna manera por las donaciones que se hicieron a los damnificados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Entonces, creo que se está dando lo que habíamos comentado. Octubre íbamos a ver un número normal, siguiendo con la tendencia de desaceleración que vimos a partir de la segunda mitad del año, crecimientos de 4 a 5%, recordarán que platicábamos en ventas a tiendas comparables nominal. Entonces fue justo lo que vimos el día de hoy, este 4.7% hay que decir que se estuvo por debajo del aumento de 6% que estaba considerando el mercado, específicamente el sondeo que había hecho el Financiero. Entonces sí salió abajo de esto y bueno, los factores, Susi, que siguen incidiendo en este crecimiento más moderado, y no se diga del que vimos el año pasado, que fue un año récord en ventas, pues son un crecimiento, una caída de más de 2% en el salario real. Hay que considerar que las remuneraciones reales medias pagadas en el sector manufacturero han estado por debajo de la inflación. Tenemos también una desaceleración en el crecimiento de las remesas en peso. Tenemos en pesos un crecimiento de un dígito bajo contra el año pasado, que veíamos todavía crecimientos de doble dígito. Vemos también el crédito al consumo también desacelerando, bases de comparación más altas. Vemos mayor cautela del consumidor al hacer compras, sobre todo de bienes de consumo duradero. Creo que temas como la incertidumbre por la renegociación del Telecán han de alguna manera generado pues incertidumbre y cautela en este sentido a los consumidores, el alza en tasas, en fin. Entonces, para no extenderme, bueno, digamos, octubre volvemos a la realidad de alguna manera en el consumo, ¿no? Sí, lo que vemos ahí, digo, y no tenemos que verlo nuevamente en la gráfica, pero estamos en alrededor del 1% de caída en términos reales. En promedio. Hace meses. Sí, claro. En lo que va del año. Tuvimos un muy buen año. O sea, no podemos dejar de ver eso. El 2016 fue muy bueno en términos de crecimiento de consumo. O sea, las tiendas se llenaron y es cuestión de que cualquier persona en una zona urbana del país salga a la calle a ver cuántos centros comerciales se construyeron. O sea, la gente, y cómo están esos centros comerciales, además, al menos en la Ciudad de México siempre están repletos. Así es. ¿No? Entonces, la gente sí salió a consumir de una forma acelerada desde el año pasado. Nos hemos mantenido más o menos en ese nivel, ya no hemos crecido, esa es la cuestión. Y como decía Chucho, pues hubo un crecimiento en el empleo, pero llegó a su tope, ¿no? Dos, la gente que está trabajando, pues sí le aumentaron el salario a muchos de ellos, pero ese incremento quedó por debajo de una inflación que se ha ido para arriba. Estamos hablando de inflaciones del 6.3 en este momento, 6.3%. Si el incremento salarial es del 4, bueno, pues tienes esa diferencia de 2 puntos porcentuales, ¿no? Claro. Entonces esa es otra circunstancia. Y el crédito, ¿no? La banca, al final de cuentas, digo, no es que no tenga para prestar, sigue prestando, pero evidentemente pues la gente empieza ya a restringir porque el que pidió crédito en nómina ya lo pidió en 3 bancos distintos y ya no es tan fácil que se lo vuelvan a dar. Está apalancado el consumidor. Entonces, pues la gente ya ahorita no tiene tantas ventanas de donde sacar dinero, ¿no? Claro, y además que pues puede ser una dinámica, digamos, de incertidumbre, ¿no? La que se vive actualmente. Creo que también, o sea, vaya, el consumidor, veíamos datos también en la semana de confianza del consumidor y pues la tendencia pues que lleva tampoco es positiva, tampoco es un repunte. De hecho, fue una caída la que vimos en los datos de confianza del consumidor. De manera secuencial, ¿no? Sí. Anual, todavía hay un crecimiento. Sí, exactamente. Y creo que hacia adelante es
importante ver lo que falta. Ya lo hemos mencionado. Claro, ¿cuál es la tendencia? Ya lo hemos mencionado y en varias ocasiones en esta mesa, pues la tendencia con las definiciones que vienen hacia el resto del año, pues esas serán clave, ¿no? Serán clave. ¿Qué es lo que va a pasar con las elecciones? Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar con el Telecán? El tipo de cambio va a ser fundamental, la expectativa o más bien la trayectoria que sigue el tipo de cambio. En fin, creo que son varios factores, ¿no? Pero ¿será que la gente está restringiendo ya su gasto pensando que a lo mejor el año que viene pierde la chamba? Pues por lo menos tienen tasas de interés más altas que el año pasado. Quizá no sé si piensan que van a perder su trabajo o no, pero lo que sí sabemos es que tienen tasas de interés más altas, que los bienes importados que cobras son más caros. Probablemente tengas un poco más de cautela a la hora de hacer un gasto, ¿no? A la hora quizá de sacar un crédito para un coche, de obviamente un crédito al consumo, un crédito de nómina, un crédito para, no sé, remodelar tu casa. Probablemente esos puedan ser algunos factores, ¿no? Sí, mira, estamos viendo el gráfico del consumo privado, es el dato del INEGI que llega al mes de agosto. Hay cierto rezago, y diríamos un rezago ahí, creo que no nos hemos puesto al corriente con lo que demandan los indicadores y el análisis. Aquí tenemos hasta agosto, para el INEGI es un crecimiento, ya comentábamos, anual de 3%. ¿No? Y si viéramos de manera secuencial, por ahí lo traíamos en el otro gráfico, es un crecimiento de apenas 0.2%. Aquí estamos hablando de agosto contra el mes de julio. Pero de alguna manera, estos indicadores, aún con el rezago que tienen, sí también dejan ver muy claramente la desaceleración del consumo, en este caso, Susi. Y decíamos que bueno, la tendencia pues dependerá de todos estos factores que se definan tanto en noviembre como en diciembre, pero pues también, como lo hemos comentado, vienen eventos como el Buen Fin y viene el cierre de año donde también podríamos esperar un repunte en el consumo. Sí, lo que pasa es que también el año pasado tuvimos estos eventos. Hay que considerar eso. Los comparativos son altos, las bases de comparación, y ya comentaban, tenemos un entorno de incertidumbre por el tema del Telecán. Sí genera, pareciera que no, pero sí genera incertidumbre. ¿Tendré empleo el próximo año, enero, febrero, ante este entorno? La salida de México, probable salida del Telecán, menos la exportaciones. Misma reforma fiscal. Exacto, reforma fiscal, las implicaciones que pueda tener. El tema del alza en tasas, vemos tasas más altas ya en el crédito automotriz, en las tarjetas de crédito, es decir, y la gente está apalancada también, es decir, la gente ya está apalancada, pues. Es tan sensible este asunto que, pongamos un caso extremo. De pronto nos enteramos de que Trump quiere ser amigo de México, ¿no? Y ya va a negociar el Telecán, y nos enteramos también de que pues, no avanza la reforma fiscal en Estados Unidos, entonces esa amenaza sale del escenario y el dólar de pronto se va a 17, ¿no? Todo eso nos cambia el escenario, porque inclusive el dólar si baja 17 pesos, si llegara a ser el caso, pues la gente optaría por comprar en el extranjero porque tiene más poder de compra al irse de shopping, ¿no? Claro. Entonces todas esas variables son las que están en juego en este momento como pocas veces en la historia. O sea, realmente es dramático el cambio que puede tener, por ejemplo, solo un indicador que es el tipo de cambio que se ha convertido, ya lo hablábamos, en el sismógrafo de la economía nacional, ¿no? Claro. Sí, mira, por ahí teníamos un gráfico, Susi, del caso de Walmart. ¿Qué fue lo que determinó el crecimiento, este 4.7% de crecimiento en ventas a tiendas comparables? Nominal, pues bueno, fue resultado de la combinación de un aumento de 5% en el ticket promedio, que ahí está reflejando la inflación, junto con una caída, combinada con una caída de 0.2% en el número de transacciones promedio, 0.2%, mira, hay una caída ahí, después de que habíamos tenido un crecimiento de 0.8%, es decir, con motivo del sismo, la gente fue y acudió con más frecuencia a comprar a Walmart, a lo mejor a comprar las botellas, los atunes, etcétera, que quería regalar, aparte de sus necesidades propias, que quería regalar con motivo de los sismos a los damnificados. Y ahora vemos una caída de 0.2%, ¿no? El 5% de incremento en ticket es inflación, sin lugar a dudas, inflación. Conclusiones. Digo, creo que algo que lo refleja muy bien este tema es la columna que escribe hoy Enrique Quintana, y él habla si el mercado interno está en una desaceleración o en una caída. Habla precisamente de estos factores que ya mencionábamos, de incertidumbre, los que determinarán esa trayectoria. Bien. ¿Estamos en una desaceleración? Sí, estamos en una desaceleración. Si se va a convertir o no en caída, va a depender de estos factores que quedan, digamos, que se definan pendientes en lo que resta del año. Bien. Coincido.
Perfecto. La próxima 10 semana tendremos los segundos. números de ANTAD, aquí lo estaremos comentando. Seguramente La van a Asociación de confirmar Tiendas. la Asociación Nacional de Perfecto. Tiendas de Autoservicios Departamentales. Bien, pues gracias por el análisis, Jesús Ugarte, Abraham Al contrario, González, buenas Jonathan tardes. Ruiz, y gracias a usted por acompañarnos.